Les voy a contar ahora la historia de las elecciones más discutidas y controvertidas de la historia. Las elecciones que fueron resueltas por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Para eso nos tenemos que remontar al 7 de noviembre del año 2000, cuando se enfrentaban Al Gore por el lado del Partido Demócrata, por el lado del entonces oficialismo, y George W. Bush por el lado del Partido Republicano. Una elección que estaba ya desde el comienzo marcada por mucha paridad. Que te doy un poco de contexto. Al Gore era en ese momento el vicepresidente de Bill Clinton. Bill Clinton venía de gobernar 8 años, había sido reelecto en el año 96 y había derrotado en su primera elección en 1992, llevando como compañero de fórmula a Al Gore, a George H.W. Bush, el padre de justamente quien después se terminaría convirtiendo en presidente en el año 2000. Un George H.W. Bush que había tenido un mandato y que no pudo obtener la reelección porque Clinton le gana aquellos comicios en el contexto de cierto estancamiento económico, lo cual de hecho había dado lugar a una de las frases más conocidas de la política a nivel mundial, una frase inventada por un estratega de campaña de Clinton, que es esta idea de "es la economía, estúpido", en relación a que lo que no estaba funcionando y lo que estaba haciéndole perder la elección a George H.W. Bush era que la economía no estaba dando los resultados que los votantes querían. 8 años después de estar como vicepresidente de Bill Clinton, Al Gore va como candidato demócrata, también en tiempos bastante tumultuosos para los Estados Unidos, porque la economía se había ralentizado un poco, porque había habido varios conflictos internacionales, por ejemplo, en toda la zona de los Balcanes, y entre otras cosas también porque los escándalos que había tenido a nivel sexual, por supuesto, Bill Clinton. Esa elección de enorme paridad terminaría de la siguiente manera. Cuando llega la hora de las proyecciones que hacen las cadenas de noticias, aquel 7 de noviembre por la noche, muchos empiezan a dar como ganador del estado de la Florida a Al Gore. Eso es lo que marcaban las proyecciones de la primera parte del conteo de votos. Recordemos aquí que como el sistema en Estados Unidos es por colegio electoral, lo que importa no es quién suma más votos a nivel nacional, sino quién suma más votos en el colegio electoral. Y Florida es un estado clave, porque entregaba en ese momento 25 electores. Era el cuarto estado que más cantidad de electores entregaba, después de California, Texas y Nueva York. Con lo cual, ganar Florida implicaba ganar la elección en esos comicios tan parejos. Ahora bien, así como empiezan a proyectar algunas cadenas de televisión a Clinton como ganador de Florida y por lo tanto con los votos en el colegio electoral suficiente para ser presidente, empiezan a darlo como virtual presidente electo. ¿Qué pasó? A medida que pasaron las horas, empezaron a entrar votos de otros condados y empezaron a darse cuenta de que la cosa estaba mucho más pareja de lo que creían, con lo cual revirtieron esa asunción, esa predicción de que el ganador iba a ser Al Gore y dejaron en suspenso esa noche el resultado. Al día siguiente, 8 de noviembre, las principales cadenas, a partir del conteo provisorio de las autoridades estatales del estado de la Florida, dan como ganador a George Bush por un margen de 1.784 votos. 1.784 votos. Pensemos, en un país que tiene hoy 259 millones de personas habilitadas para votar, esa elección en el año 2000 se estaba definiendo por 1.700 votos en un estado, que es Florida. Claro, automáticamente por lo que establece la legislación de Florida, cada estado tiene su propia legislación en materia electoral, pero por lo que establece el estado de la Florida, había que hacer un recuento automático de los votos. Bueno, ¿qué pasa en ese recuento automático? Empiezan a aparecer discrepancias en algunas boletas, en cómo interpretar ciertos votos, si había que anularlos, si no había que anularlos. En algunos condados las diferencias eran realmente de voto a voto. Y eso lleva a que Al Gore pida el recuento no automático, sino manual, de todos los votos. Por lo menos en un grupo de condados que eran condados históricamente favorables al Partido Demócrata,
pero que en ese primer conteo estaban dando a favor de los republicanos, a favor de Bush. Estos son básicamente Broward, Miami-Dade, Palm Beach y Volusia. Bueno, ¿qué termina ocurriendo? Se vuelve a impugnar esta decisión porque los republicanos protestan y esto llega a la Corte Suprema del Estado de la Florida. ¿Qué resuelve la Corte Suprema el 17 de noviembre? 10 días después de los comicios, que en algunos condados efectivamente se iba a tener que hacer un conteo manual, pero en otros no. Finalmente, el 26 de noviembre del año 2000, estamos hablando de casi 20 días después de las elecciones, ese recuento manual en algunos condados termina acortando la diferencia a favor de Bush a solamente 537 votos. Es decir, una elección en un país de más de 300 millones de habitantes se terminaría resolviendo por 537 votos, nada más, en uno solo de los 50 estados. Pero claro, Al Gore consideraba que si se hacía un recuento también en otros estados donde no se había hecho un recuento, probablemente él iba a terminar ganando. Así que esto llega a la Corte Suprema de Justicia Federal, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que el 8 de diciembre del año 2000, más de un mes después de las elecciones, emite justamente uno de los fallos más importantes de su historia, uno de los fallos más controvertidos de su historia, por el cual resuelve que no correspondía hacer más recuentos de votos, de que había que dar por terminada la elección con esos 537 votos a favor de George W. Bush. 5-4 fue ese fallo, para que tengan en cuenta la división y la discusión que había al interior de la Corte Suprema respecto de cómo resolver. Un día después, Al Gore concede la victoria a Bush, a pesar de que muchos le decían: ¿cómo puede ser? Estás aceptando lo que creemos que fue un fraude. Bueno, Al Gore optó, en definitiva, por acatar la decisión del máximo tribunal del país, que había resuelto el resultado de una elección en un fallo judicial. ¿Cómo entender que la democracia más antigua del mundo tenga aquí, sin dudas, un punto que es poco democrático, que es la idea de que no vale lo mismo el voto de todos los ciudadanos? ¿Por qué? Porque a nivel país, Al Gore había sacado más votos que George W. Bush. Había sacado, no muchos más, pero había sacado bastante más votos que George W. Bush. Sin embargo, por esos 500 votos de Florida, Bush terminaba convirtiéndose en presidente. ¿Qué significa esto? Que el voto del ciudadano de Florida en esa elección tuvo mucho más peso que el voto del resto de los ciudadanos del país. Y la idea de que no se respete el principio de que un ciudadano tiene un voto sin importar dónde viva y quién sea, es sagrada para la mayor parte de las democracias del mundo. Ahora, aquí es importante entender la complejidad de la democracia estadounidense, la complejidad de uno de los países sin dudas más complejos del mundo. ¿Por qué? Porque es algo que está en su origen, la idea de que no hay una nación que creó un Estado con subdivisiones, sino que antes que la nación, que antes que el Estado federal, están las partes, están justamente las distintas unidades, los estados, sobre todo los estados originales, los estados fundadores. Y esto viene de la época colonial. El Reino Unido no tenía una colonia en lo que es Norteamérica. Tenía, en lo que se terminaría convirtiendo en Estados Unidos, estaba dividido en 13 colonias que tenían bastante autonomía ya desde esa época y que deciden unirse, aliarse unas a otras para luchar contra la tiranía británica, la tiranía de la realeza, que entre otras cosas les quería subir los impuestos sin darles representación política. Esas 13 colonias que se unen, hacen una revolución, terminan convirtiendo un país y consagrando un país en el año 1787, se unen una vez que vencen a los británicos con esa premisa, que es respetar la autonomía sagrada de los estados, que en algún punto tenían que tener casi que más primacía que la unidad. Por eso, en muchos sentidos, más que
una federación, es casi una confederación los Estados Unidos, con muchísima autonomía a nivel de los estados, desde el punto de vista incluso de que cada estado puede definir sus propias reglas electorales para elecciones de nivel federal y que cada estado es la máxima autoridad electoral en su respectivo territorio, incluso aunque sea para elecciones presidenciales. Esto es algo que no sucede en otros lugares del mundo. Y esto explica que quieran los estados retener para sí un peso enorme que es el que les da el poder del colegio electoral. Porque pensemos que para estados chicos, con poca población, el colegio electoral los vuelve importantes. Porque un estado que da 3 o 6 electores puede terminar definiendo una elección. Mientras que si fuera como se vota en el resto del mundo, y sería muy difícil que un candidato gaste tiempo, dinero e interés en hacer campaña y en hacer promesas y en hacer cosas por esos estados más chiquitos donde, bueno, en definitiva vive muy poca gente. Y si en definitiva la gente que vive en ese estado vale tanto su voto como el que vive en los estados más populosos, la campaña, los recursos, todo se concentraría en los estados más populosos. Esa es la razón por la cual los estados no quieren modificar el colegio electoral y es la razón también por la cual la Constitución estadounidense establece que para que haya una enmienda de este tipo tendría que haber consenso de la gran mayoría de los estados, algo que difícilmente vaya a ocurrir. Complejidades de esta democracia, que es la democracia estadounidense, la más antigua del mundo y en muchos sentidos una de las más difíciles también.